edición de audio. Bienvenidas y bienvenidos a este espacio sonoro de Saberes Digitales. Hemos preparado esta función especial para llevarles a un viaje tecnológico que recorreremos a la velocidad del sonido. Haremos una visita a través del tiempo para conocer la tecnología que ha acompañado a la creación musical y a la edición de audio en distintas décadas. Nuestro recorrido contempla los entornos analógicos, su avance gradual, hasta su completa integración al mundo digital. Esperamos que los bits de esta experiencia sonora sean de su completo agrado. Y para marcarnos el itinerario auditivo con sus notas musicales, tendremos la honorable guía de Alex Eisenrich. Música, evolución tecnológica. Si decimos música, pensamos en sonidos como letras o palabras. Si escuchamos música, sentimos los sonidos como latidos del corazón. La música en su forma básica es un conjunto de sonidos ordenados en secuencias que buscan ser armoniosos, en principio agradables, aunque no siempre lo son, así como nuestras emociones. La música es un lenguaje que utiliza signos denominados notas. La combinación de notas musicales es un juego de posibilidades infinitas. Pensar y sentir los sonidos de la música es un acto de comunión entre el mundo exterior y nuestro ser interior. Para que ese vínculo sea posible, necesitamos un medio, es decir, un instrumento para ejecutar combinaciones sonoras. Música, evolución tecnológica. ¿Te has preguntado cuándo sucedió que los sonidos emitidos mediante objetos utilizados como instrumentos tuvieron como primera intención crear música? Aquí tenemos un dato. En Francia, en la región de Ariège, existen unas cavernas en donde se encuentra la Gruta de los Tres Hermanos. En este sitio hay dibujos prehistóricos realizados por mujeres y hombres del Paleolítico, hace aproximadamente 40.000 años antes de nuestra era común. Se dice que uno de los dibujos representa la figura de un hechicero con un arco musical, algo parecido a un instrumento básico de cuerda.
Y 40.000 años después, esta necesidad la continuamos saciando con infinidad de tipos de instrumentos, herramientas para la creación musical y manipulación de audio, con aparatos analógicos que utilizan componentes electrónicos y con dispositivos más recientes que mediante software facilitan la creación, manipulación, grabación, reproducción, distribución y disfrute de los sonidos musicales. Esta música está bien divertida. Me recuerda a mi infancia cuando iba a casa de mis amigas y nos poníamos a bailar. Bueno, como nos explican en la cápsula, la música es un excelente estimulante para nuestros sentidos. Si nos emocionamos, evocamos siempre recuerdos. Básicamente es como transportarnos en el tiempo, por ejemplo, al siglo pasado, porque este ritmo suena bastante ochentero, ¿no? Bueno, yo en los 80s ni había nacido, pero de niña escuchaba música de este estilo. Admiro mucho a quienes saben tocar instrumentos y crear música o atmósferas que provocan sensaciones agradables o recuerdos. Sí, es un gran talento el que se requiere y también mucha dedicación. Imagínate, conocer el lenguaje musical, saber tocar un instrumento, utilizar las herramientas tecnológicas adecuadas y integrarlo todo para que suene una melodía. No es cualquier cosa, pero ¿qué te parece si escuchamos una mejor explicación acerca de esto de la voz del creador de los ritmos que animan este día los saberes digitales? Me parece una estupenda idea. Además, necesitamos más música para continuar nuestro viaje a otras épocas. Sí, vamos entonces con Alex Eisenring para que nos cuente cómo ha sido su experiencia al experimentar con las tecnologías para componer y para producir música en distintas épocas. Que se suba el volumen. Alex Eisenring es músico, compositor y productor. Ha trabajado los últimos 47 años en la producción de diversos proyectos musicales, incluidos Queso Sagrado, Síntoma, El Escuadrón del Ritmo, Sais, Vector Escoplo, Subsuelo, Culto Sin Nombre, la música de Eric San, The Dragulas, entre otros. Actualmente forma parte de Decibel, Kathmandu Ensemble, Bardo Todol y Nukaraket. Ha trabajado como ingeniero en diversos estudios de grabación y desde hace 30 años también ha incursionado en la edición de video, animación 3D, diseño gráfico y programación de computadoras. Como músico, además, siempre he estado muy interesado en los avances tecnológicos, es como una doble personalidad. Pues yo no sé si eso es inherente a todos los músicos, pero estos avances tecnológicos siempre me han llamado mucho la atención, han ejercido una cierta fascinación en mí y obviamente han influido en mi obra musical porque he estado todo el tiempo incorporando estas nuevas tecnologías a la música que compongo a partir de los años 70. En la época analógica, cuando todavía no existía la edición digital de audio, se podría decir que la edición de audio prácticamente no existía. A veces se usaba como una técnica de composición, el poder cortar con una navaja las cintas magnéticas donde se grababa el audio y cortar pedazos para poder después pegarlos en otro orden y hacer una especie de loops y cosas así. Pero era más bien una técnica muy avant-garde de composición, de hacer lo que hoy llamamos bucles o loops, pero no era una técnica muy usada.
En realidad, en los estudios de grabación lo que se hacía era normalmente si una toma de un instrumento había quedado incorrecta o mal, normalmente simplemente se rehacía la toma, se volvía a grabar encima. Incluso a veces se usaba una técnica llamada punch-in, que era, suponte que un solo de guitarra estaba bien hasta la mitad y luego después de la mitad había que regrabar, entonces se grababa en el mismo canal, pero se le indicaba a la grabadora desde dónde iba a empezar el punch-in, y entonces se oía la primera mitad bien y después ya empezaba una nueva grabación. O se usaba otra técnica también, que si te sobraban canales, entonces grababas una toma alternativa en otro canal para ya después escoger cuál de las dos tomas o tres tomas era la mejor, o escoger pedacitos de cada toma, pero más bien en la mezcladora es donde ibas habilitando, primero quiero el canal 1, luego le bajo para que entre el canal 2, luego le bajo para que entre el canal 3, ¿no? Y entonces de esa manera podía yo tomar pedacitos musicales grabados en tres diferentes tomas, pero la edición se hacía manualmente en la mezcladora, ya sea subiendo y bajando los faders o simplemente apretando el mute y quitando el mute para poder liberar o acallar determinado canal. Hoy en realidad agradecemos muchísimo las posibilidades de edición que se tienen a través de las computadoras, a través de los programas, porque ya literalmente pues puedes en la pantalla, como en un procesador de texto, cortar, pegar y armar como tú quieras tu música, ¿no? El Internet, cuando surgió, pues era una maravilla, pero en sus inicios era sumamente lento. Esta fue una de las razones por las que se tuvo que crear un formato comprimido de audio, que es el famoso MP3, para poder transmitir audio de manera más rápida, porque al comprimirlo, pues el archivo ya pesaba mucho menos y entonces la transmisión vía Internet era más sencillo, era más probable. Y el siguiente paso fue precisamente que ciertas empresas empezaron a vender música a través de descargas digitales, lo cual fue también una revolución importantísima e interesantísima, pero, pero también con ciertos problemas. El problema de que el MP3 en un inicio pues no tenía la calidad real de las grabaciones profesionales, sino que era un audio comprimido con menor calidad. Entonces,
yo ya desde ahí veía mal que estuvieran vendiendo el MP3, porque era como venderte algo pues falso o a la mitad de su verdadera potencia, ¿no? Sin embargo, actualmente ya puedes bajar, descargar música con calidades mucho mayores, tanto en MP3 hay calidades muy altas, como en formatos como WAV o FLAC, con lo cual ya no hay pérdida del audio. Pero bueno, todo esto también se ha convertido en un... voy a tratar de resumirlo de esta manera. Siento yo que la industria musical, de alguna manera desde que inició la producción de vinilos en los años 50 y 60 y eso, de alguna manera la industria musical siempre se ha aventajado y ha tomado ventaja sobre los músicos. Claro, eran los únicos que tenían la tecnología para grabar discos, para producirlos, sus departamentos de diseño para portadas, para publicidad. Y entonces el artista recibía un pequeño porcentaje de las ventas del disco, pero quienes realmente capitalizaban toda esa inversión, pues eran las grandes disqueras, ¿no? Entonces, a través de las décadas y de los años, todas estas tecnologías de las que he venido hablando, de alguna manera han ido independizando al músico. Esto es, haciéndolo cada vez menos dependiente de las grandes disqueras y dándole una libertad absoluta. Y entonces esto de alguna manera empezó a preocupar a las grandes disqueras, porque las grandes disqueras de repente pues empezaron a perder en el proceso. Además, el proceso de las mismas descargas digitales pues también ya hacía que hubiera mucho menos consumo de discos físicos, ya sea viniles o CDs o cassettes o cualquier formato, sino que las nuevas generaciones ya estaban descargando toda su música. Y entonces la industria musical vuelve a tomar la iniciativa, a tratar de apoderarse nuevamente de estos nuevos nichos y a través de ciertas aplicaciones, de ciertas plataformas, empiezan nuevamente a recuperar el control económico de la venta y distribución de la música. Entonces, existen plataformas que son muy benéficas para el músico, o sea que la gran mayoría de las ganancias van directo a las manos del músico, y ahí me refiero a plataformas como Bandcamp, pero por el otro lado están plataformas como Spotify, donde en realidad el porcentaje económico que le llega al músico es mínimo, mientras que la empresa Spotify, pues es ahorita una de las más ricas del mundo. Entonces es nuevamente el poder económico abusando un poco de los músicos para enriquecerse. Pero en conclusión, o sea, tiene este lado bueno y este lado malo, pero en conclusión, pues finalmente pues es el presente y es el futuro. Finalmente, la descarga de música es una manera inmediata de acceder a la música, que esto cuando lo comparamos no sé, cuando yo quería conseguir un disco importado en los años 70, pues tenía que esperar varios meses a pedirlo y que me llegara de Inglaterra o de Alemania o de donde fuera. Y hoy en día la descarga digital pues es instantánea, y esta forma tan rápida de adquirir la cultura, la música, pues es fabuloso. A final de cuentas no se puede negar que es un avance de la tecnología fabuloso. Lo que tenemos que encontrar es precisamente esos equilibrios donde los artistas no se vean robados por las grandes empresas disqueras o en este caso las grandes empresas manejadoras de la música y de las descargas digitales, y encontrar ese equilibrio entre que el músico reciba un justo reconocimiento por su trabajo, un justo reconocimiento económico en este caso, pero a final de cuentas todo esto es para bien, porque finalmente hoy podemos conocer mucha más música de manera más inmediata e instantánea, y eso no puede más que ser bueno. Música y tecnología digital. El disfrute musical es una experiencia milenaria, pero la posibilidad de contar con música grabada para después reproducirla es algo que sucedió hace poco más de un siglo.
El surgimiento de medios de comunicación como el cine y la radio permitieron el desarrollo pleno de la manipulación sonora mediante herramientas electrónicas, hasta llegar a los sintetizadores. Pero la gran revolución de la industria musical se debe al MIDI. El MIDI es la primera interfaz digital utilizada para poner en comunicación computadoras, instrumentos musicales y hardware. Básicamente es un lenguaje que traduce los sonidos en datos para ser manipulados. Si bien resulta atractivo contar con aplicaciones donde podemos escuchar listas interminables de música, permanece el hábito del disfrute de melodías, instrumentos y voces en vivo. Ahora, hacer música, componer música, pues no sé, habrá quienes la puedan hacer de manera intuitiva, de manera natural, tener un feeling musical natural de nacimiento y que puedan hacer música sin estudiar nada. Habrá quienes necesiten o quieran pues, entrar a una escuela, estudiar música, cómo se escriben las notas en un pentagrama, etcétera. Y entre esos dos extremos, pues cada quien podrá ubicarse donde más le acomode, ¿no? Ya sea que es un músico intuitivo que no necesita saber cómo se escriben las notas, pero que cuando hace su música suena bien, pues ya, si no está descompuesto, pues no lo arregles, ¿no? Y entonces, y del lado de la ingeniería musical, pues también, hoy en día es mucho más fácil, se tienen todas las herramientas en una computadora, ya no es sumamente necesario tener esas herramientas en hardware, o sea, mezcladoras en hardware, o compresores, o ecualizadores, o lo que sea, sino que ya todo puede estar a la mano en la pantalla de una computadora. Pero también, nuevamente, requiere también, pues un poco de intuición, por supuesto, pero también un poco de estudio de qué es el audio, de cuáles son las frecuencias a las que se mueve el audio, cómo controlarlas, cuáles son los volúmenes adecuados de grabación, por qué si grabo muy fuerte se distorsiona y por qué si grabo muy bajo pues se mete ruido de ambiente porque no estoy aprovechando todo el headroom de la grabación. Entonces, son detalles que se tienen que ir aprendiendo para que la ingeniería de audio pues sea cada día más precisa, más concisa y que uno pueda obtener los resultados que busca.
Estamos a punto de concluir nuestro viaje sonoro, pero agradecemos mucho a Alex Eisenring por guiarnos en esta aventura y por supuesto por compartirnos tanto de su música. Disfruté cada una de las rolas de Alex. ¡Qué talento! Ya me dieron ganas de jugar a ser DJ. Me aventaré a hacer algunas mezclas. Órale, pero nos las compartes para que nuestras amigas y amigos de Saber Digitales las puedan disfrutar, ¿no? Seguro entre ustedes hay buenos músicos. Cuéntenos acerca de sus gustos y si tocan algún instrumento. O seguramente también ya tienen alguna rolita grabada y entonces pueden compartírnosla. Si quieren continuar disfrutando del extenso repertorio de Alex, pueden buscarlo en su SoundCloud. Disfruten mucho de su día con buena música. Nos vemos en un momento más con otra aventura digital y no se pierdan la propuesta del área de comunicación, mundo y culturas. Mucha suerte y nos vemos la próxima.